SER Podcast. Hola Nieves, buenas tardes, un día más, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo muy bien, muy bien. Oye, falta apenas un mes para que se cumplan 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Y creo que es una magnífica oportunidad para revisar algunas de las cosas que se han dicho y que se han escrito, sobre todo ahora que hay gente, alguna por convencimiento y otra por pura ignorancia, que reivindican la dictadura sin ningún tipo de rubor. Bueno, resulta que hoy 23 de octubre, es una fecha señalada en el calendario de la historia del franquismo, porque tal día como hoy de 1940 se produjo la famosa entrevista de Hendaya con Adolf Hitler. Así que estaría bien saber, pero saber de verdad qué ocurrió allí y qué consecuencias tuvo, claro. Venga. Claro que sí. ¿No? Y además saberlo porque nos lo han contado los historiadores, evidentemente. La propaganda franquista ha mentido mucho sobre este encuentro de Hitler y el dictador Franco en aquella entrevista el 23 de octubre del 40, entre estos dos nazis en la estación francesa de Hendaya, en la frontera de España y Francia. Para desmentir a la propaganda, pues hay que insistir machaconamente con la verdad demostrada y con las investigaciones de los estudiosos, de los historiadores. Aquel encuentro con Hitler llenó de orgullo y satisfacción al dictador. Nunca más se le volvió a ver con una sonrisa tan franca y tan amplia como la que lució para las fotos aquel 23 de octubre. Iba a ver a su amigo Hitler y por fin podría darle las gracias en persona por haberle ayudado a matar españoles en la guerra, por haber destruido Guernica, por haber bombardeado a los civiles de la carretera Málaga-Almería. Es que Franco estaba exultante. Era tan amigo del exterminador de judíos que no le importaba nada, ni a él ni a los suyos, que se exterminaran judíos. Mira tú. Ahora no les importa que se exterminen palestinos, porque la derecha y la ultraderecha en este país suelen simpatizar con el exterminio en general, de lo que sea. El caso es exterminar. La entrevista de Hendaya está cuajada de mitos que los historiadores han ido derribando con pruebas, con papeles, porque los franquistas, también los de hoy, que siguen instalados en la desfachatez, rodearon de mentiras propagandísticas aquella entrevista con Hitler justo a partir de que Hitler perdiera la guerra. Claro, fue 5 años después de esta entrevista cuando la derecha franquista le dio la vuelta al calcetín y donde dije digo. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras. Aquella entrevista es un clásico, en fin, y los que tenemos ya una edad lo recordamos de cuando éramos jovencitos, lo que nos contaban. Siempre se intentó vender que Franco aguantó las presiones de Hitler para que España entrara en la guerra. En fin, ese ha sido uno de los grandes mitos para contar ese tiempo. Sí. A ver, ni Hitler presionó tanto, porque a Hitler le interesaban otras cosas de España, le interesaba como apoyo logístico y le interesaba España como suministrador del wolframio de Asturias y Galicia y de la madera de Ocume de Guinea. Y ni mucho menos Franco aguantó presión alguna. Franco estaba deseando entrar en ese nuevo orden mundial fascista de Hitler y Mussolini. Quería ser parte del eje porque estaba convencido de la victoria en Europa y quería estar en esa pomada victoriosa. En el año 40 eso estaba estupendo todo. Bien es cierto que su plan era entrar en la guerra lo más cerca de su final posible. Ya. Los propios franquistas habían dejado el país arrasado, estaba arruinado, pero para luego recoger rendimientos, Franco quería entrar en la guerra mundial, entrando a jugar en los últimos minutos del partido. Y encima pidiéndole a Hitler que le diera esto y le diera lo otro y que le diera lo de más allá. Pero Hitler dio calabazas a todas las pretensiones de España. Y Franco quedó pues como un pagafantas, babeando por Hitler, mientras Hitler se aprovechaba y le sacaba lo que le interesaba sin prestar mayor atención a las peticiones de Franco. Además de que el propio Estado Mayor le decía a Franco, ojo, con eso de entrar en guerra. Ya venimos de una, claro. O sea, no tenemos petróleo para los barcos, nos quedan 4 aviones desvencijados, las unidades mecanizadas no rulan, no tenemos suficientes españoles. Te recuerdo, Paco, que hemos asesinado a muchos y expulsado a una mayoría, y todavía tenemos que asesinar a muchos más.
Y además, decían los generales patriotas, atención ironía, nos está sobornando Churchill con muchos millones para que te convenzamos de que no hace falta entrar en la guerra. Se lo contaste tú un día hace tiempo, me acuerdo, es sí. verdad. Oye, ¿y qué le pidió Franco a Hitler? Bueno, y sobre todo, ¿qué peticiones de Franco Hitler no quiso atender? Territoriales, eran Territoriales. peticiones. Sí. Franco quería que Hitler le entregara todo el norte de África, que estaba en manos francesas. Quería Argelia y quería el Marruecos francés. Pero claro, si Hitler le daba eso, cabrearía al mariscal Pétain, el que iba a convertir a Francia en aliada de los nazis, y le interesaba mucho más lo que le ofrecía Pétain que lo que le pudiera ofrecer Franco. Además, Hitler se entrevistaba con Pétain al día siguiente, el 24 de octubre, y de ahí iba a salir la colaboración del régimen de Vichy con la Alemania nazi. De cualquier forma, todos los asuntos que se iban a tratar en Hendaya llevaban desde tiempo antes discutiéndose en Berlín, pues entre el cuñadísimo, entre Ramón Serrano Suñer, ministro de Exteriores franquista, y Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop, el ministro de Exteriores, ¿no? Exactamente, el nazi. Allí, en Berlín, Serrano Suñer, además de intentar que Hitler entregara las posesiones francesas en África a España, también intentó que Hitler financiara los preparativos militares para que España entrara en la guerra. Y Portugal. Franco también quería Portugal. Sí, esto es increíble. En palabras de Serrano Suñer a Ribbentrop, en términos geográficos, esto lo dijo él, Portugal en realidad no tiene derecho a existir. Toma ya. Pero bueno, todo se quedó en palabrería finalmente, porque Hitler dijo, bueno, mira, ya veremos, rematamos esta conversación en Hendaya. No se le arrancó ni un solo compromiso. Franco fue a Hendaya diciendo, bueno, entrar en la guerra queremos entrar, pero a ver si rascamos algo. Es falso que se negara a entrar en la guerra, falsísimo. El protocolo que se firmó tras el encuentro en Hendaya decía que España entraría en guerra cuando los 3 miembros del eje lo acordaran. ¿Y el encuentro en sí, aquel encuentro en la estación de Hendaya, cómo discurrió? ¿Cómo fue? Franco llegó con sensación de ridículo, llegó cabreado, pero feliz de estar con su querido Hitler. Y con los nazis mirando con desprecio, miraban así como esos españoles aspirantes a nazis. Es que el tren de Franco, digo lo de que llegó ridículo, que llegó con sensación de ridículo, porque el tren de Franco, que era viejísimo, era una tartana, llegó con 8 minutos de retraso. Y además dando un frenazo brusco que hizo sonreírse a los alemanes, como diciendo, mira tú qué material tienen estos. Este retraso cabreó mucho a Franco porque estaba quedando mal con su jefe nazi. Y este es otro mito levantado a posteriori, cuando los franquistas dijeron que Franco había hecho esperar deliberadamente a Hitler para desconcertarlo. Sí, hombre, era mentira. Franco amenazó con destituir al teniente coronel encargado de la logística porque dijo que le hizo quedar mal a los ojos de Hitler con ese retraso. Esto está contado por el propio Serrano Suñer, que cuando fue defenestrado soltó la lengua y contó de todo. Por cierto, había unas coplillas, ya que hablamos de Serrano Suñer, había unas coplillas que corrían y decían: 3 cosas hay en España que nos muerden la conciencia: el caudillo, la falange y el cuñado de su excelencia. Menudo personaje. Y no mandó fusilar al maquinista, Franco, de milagro. ¿Al maquinista también? Claro, primero porque le hizo llegar tarde con la tartana, y porque en el viaje de vuelta hubo un arranque a lo bestia del tren cuando salían de Hendaya que casi tiró a Franco de cabeza al andén cuando se despedía de los alemanes. Sí, hubo ahí un trompón. Estaba despidiéndose desde el balconcillo de atrás que llevan los vagones. Sí. Claro, y si no le llega a agarrar el general Moscardó, Franco se parte la crisma contra el andén, que ya se podría haber estado quieto Moscardó. Pero no lo estuvo. Oye, ¿y lo que es la entrevista en sí, cómo fue? ¿Qué se sabe? Pues mira, fue en el salón vagón del Erika, que era el tren de Hitler, y duró 2 horas y media. Que si a todo esto le quitas el tiempo que se pierde con las traducciones, pues yo calculo que no fue... Bueno, yo creo que fue poca cosa. Porque Hitler se aburrió y además cortó la entrevista a medias. Luego se reunieron un rato, pero dijeron que terminen los ministros de Exteriores, que son los que se encargan de esto. Se reunieron los ministros de Exteriores, Serrano Suñer y Ribbentrop, y luego se juntaron todos otra vez para cenar. Que teniendo en cuenta que cenaron en el vagón de Hitler, pues comerían chucrut, porque este tío era vegetariano. También trascendieron chismorreos, como que a Hitler le ponía nervioso la vocecita aflautada de Franco y los monólogos de autobombo que se marcaba y que soltaba con su habitual tono monocorde, monótono, uniforme, que aburría a las ovejas, hablando de los derechos de España sobre Marruecos y sobre el norte de África, hablando de que Hitler debía darle suministros para prepararse y entrar en la guerra, y presumiendo además, que esto se sonrió ahí mucho Hitler, presumiendo de que España podría tomar Gibraltar sin ayuda de nadie cuando quisiera, sí.
Pero Hitler, bueno, fue triturando las aspiraciones de Franco, diciéndole a las claras, más o menos, que le interesaba más que Francia mantuviera sus posesiones en África que no dárselas a Franco para su capricho de sentar las bases de un imperio colonial, porque todo era el imperio. Ya. Los militares africanistas eran unos obsesos con lo de tener un imperio. Franco quería ser Isabel la Católica. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después, soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocido, empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Oye, avancemos un poco. Termina la Segunda Guerra Mundial, la pierden los nazis, la pierde Hitler, y una vez Hitler ha perdido la guerra, ¿cuáles fueron los cambios en el discurso franquista? Pues a ver, por ejemplo, que fue el propio Hitler el que le ofreció el oranesado a Franco, el norte de Argelia, y que Franco lo rechazó por motivos de honor. Esto es una mentira más grande que toda Argelia. Pero a los franquistas les interesó difundirla después de 1945 para quedar bien con los franceses. Ya. Claro que estaban entre los ganadores. El pretexto de Franco para reclamar toda la comarca de Orán, del norte de Argelia, que se conoce como el oranesado, era porque allí había muchos españoles. Recuerda que contamos la masiva migración de... Exactamente. Sí. Bueno, y no solo de la migración desde mediados del 19, sino luego después de la Guerra Civil. Pues fíjate, a los refugiados españoles en Orán les hubiera dado algo, claro, si después de salir de España, pues fíjate, Hitler los hubiera puesto en manos de Franco, como luego quedaron los que estaban en el sur de Francia, que aquello fue un drama. En fin, que pasaron muchas más cosas aquel 23 de octubre que serían largas y ya farragosas de contar. Hay muchos libros para consultarlo. Pero los resultados fueron muy pobres. Hitler se fue irritado porque, como le dijo a Mussolini poco después, me dejaría sacar 3 o 4 dientes antes de repetir esta entrevista. Le ponían enfermo esos latinos charlatanes, como llamó Hitler a los españoles. Pero quede claro que el mito de que Franco se negó en Hendaya a entrar en la guerra es eso, un mito creado a partir de que las cosas se pusieron de culo para Hitler. Los hechos están ahí. Franco no rompió relaciones diplomáticas con el Tercer Reich hasta el 8 de mayo de 1945, justo el día de la rendición definitiva de Alemania ante los aliados. Solo entonces se clausuró la embajada de Alemania en Madrid y ese día se retiró la cruz gamada, la cruz nazi, de los balcones, que estuvo luciendo en Madrid. Y los franquistas continuaron dando refugio, empadronamiento. Eso iba a preguntarte. Claro, eso no acabó ahí, ¿eh? Claro, no. Es que se siguió dando protección a los alemanes. Oye, igual la pregunta es un poco tonta, pero ¿alguien ha calculado qué habría ocurrido si Franco de verdad hubiera metido a España en la Segunda Guerra Mundial? No lo sé, pues no sé si alguien ha fabulado con esto. Eso sería, ¿cómo lo llaman una ucronía. Una ucronía, sí. Así que es la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos, y eso los historiadores no lo hacen, no les gusta hacerlo. Quién sabe cómo nos habría ido, pero bueno, podemos fabular. Yo creo que nos habría ido mejor. Mucho mejor. No. Si Franco hubiera estado, por fabular que no quede, si Franco hubiera estado luchando de forma activa en el mismo bando que Hitler y Mussolini, pues también los aliados habrían entrado en España y se hubiera acabado la dictadura. Franco habría sido linchado o se habría suicidado. Habría llegado la República. Los Borbones no habrían vuelto. Y tendríamos democracia plena desde finales de los años 40. No. Insisto, por fabular que no quede. Y por soñar. Hubiera sido un final feliz. Pues nada, Nieves, aquí lo dejamos por esta semana. Venga, muchas gracias. A descansar un poquito y el lunes nos reencontramos. Venga, un beso. Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.